Vamos a tratar en este capítulo una de las novedades, bajo mi punto de vista, más importantes de esta versión 2.0. Esta novedad no es otra que la compatibilidad con muchísimos de los elementos y herramientas que tiene V-Ray. Concretamente en esta versión, y digo en esta versión porque a futuro va a haber otras compatibilidades, ellos insisten que es una primera fase de compatibilidad, vamos a poder utilizar tanto Phoenix FD como V-Ray Material como las V-Ray Lights. No todas, pero bastantes V-Ray Lights, bastantes modelos. Concretamente el Dome no se puede utilizar aún, pero ya sabemos de buena tinta que se va a poder hacer en futuras versiones. Asimismo, para futuras versiones se están preparando la posibilidad de utilizar también los V-Ray Scan. Así que esta compatibilidad va a ser plena en futuras versiones. Creemos que se va a trasladar a otro tipo de materiales también de V-Ray, no solamente el V-Ray Material, sino otros de los materiales más avanzados que tiene V-Ray. Y también sabemos de buena tinta que lo que va a ocurrir es que, por decirlo de alguna manera, esa compatibilidad va a ser de doble ida y vuelta. Es decir, también vamos a poder renderizar en V-Ray luces y materiales de corona, según nuestras noticias. Así que bueno, habrá que estar atento a las siguientes versiones, pero de momento lo que vamos a ver en este capítulo es qué posibilidades tenemos ahora de interactuar directamente con V-Ray, con elementos de V-Ray, sin utilizar ningún tipo de conversor. Volviendo a la escena que tenemos aquí de prueba, lo que podemos hacer, por ejemplo, es probar a ver si un V-Ray Sun, por ejemplo, funciona. Y ya veis que funciona perfectamente. Ya veis que yo ahora aquí lo que puedo hacer directamente es, por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, el front para poder elevar ahora el punto de vista y no tenemos ningún inconveniente en hacer esto. Y funciona perfectamente esto, ¿eh? O sea, si nosotros ahora acudimos a esta luz, por ejemplo, y decidimos tocar, por ejemplo, su exposición o queremos tocar, por ejemplo, pues vamos a ver, el Global Exposure, está como Global Exposure, así que lo voy a cambiar aquí y esto funcionaría perfectamente. Ya veis que funciona perfectamente y no nos va a dar ningún problema. Como os he dicho, luego otro tipo, voy a quitar de aquí ahora en el botón 8, voy a quitar un momento también esto que lo hemos añadido, clear, para que vuelva a ser otra vez negro. Como os digo, podemos perfectamente crear un V-Ray Light, vamos a poner otra vez aquí el top, y lo que vamos a hacer es vamos a crear un V-Ray Light ahí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a poner otra vez en front, y esto lo que vamos a hacer es elevarlo ahí, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Es todo, se puede utilizar todo perfectamente. La intensidad es totalmente compatible. También, por ejemplo, podríamos tocar el color. Incluso podríamos lanzar, por ejemplo, el que utilice, por ejemplo, un mapa. Y podríamos añadirle, por ejemplo, un mapa. Igual exactamente que como se hace con V-Ray. No da ningún problema. Yo he hecho varias pruebas. Hombre, en principio, esto está bien para utilizar escenas antiguas. Yo lo que os recomiendo es que utilicéis, personalmente es mi opinión, que utilicéis, por ejemplo, luces de corona para iluminar una escena de corona. Pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que tenéis la posibilidad de hacerlo así, de utilizar las luces de V-Ray, que tenéis la posibilidad perfecta de hacerlo y no nos va a dar ningún problema. ¿De acuerdo? Mirad, aquí, por ejemplo, tengo un mapa que podemos añadir ahí. Entonces, y veréis cómo ese mapa es el que ahora se proyecta. ¿Lo veis ahí? No da ningún problema, ya os digo. Lo podéis utilizar perfectamente. Bueno, más de las opciones que hay, vamos a apartar esto aquí un momentito. Y por ejemplo, lo que podríamos hacer también es crear, por ejemplo, una esfera. Me he saltado eso queriendo. Podríamos poner, por ejemplo, un mesh y funciona perfectamente. No nos va a dar ningún problema. Un disco, por ejemplo. Esto no va a dar ningún problema. Lo único que de momento no es compatible es la utilización de un dome. Y como dice aquí, bueno, que sepáis que no se puede utilizar ya todavía. Así que bueno, habrá que confiar en que en futuras versiones sí que podamos utilizar ese tipo de luz. ¿De acuerdo? Bien, vamos a volver a nuestra luz que teníamos antes, que era una luz plana, para seguir haciendo las pruebas. ¿De acuerdo? Bien. Y otra de las cosas que sí que podemos hacer, vamos a quitarle esto. Vale, y vamos a ponerlo de color blanco sin problema. ¿De acuerdo? Todo lo demás funciona perfectamente, como os digo. En las opciones, por ejemplo, vamos a ver si vemos alguna por aquí. Podemos excluir, por ejemplo, de las reflexiones, como lo podéis ver ahí. Funciona perfectamente, ¿eh? Yo os digo, yo lo he probado bastante y funciona bien. Luego también, la segunda de las novedades es que también podéis utilizar materiales V-Ray. Sí. Mira, ¿os suena esto de algo? Esto es un material V-Ray. Funciona todo perfectamente igual de como funcionaba antes. Por ejemplo, si le queremos quitar glosines, bueno, pues en principio lo podemos hacer. Si queremos tocar el diffuse,
por ejemplo, pues también lo podemos hacer perfectamente. Si os fijáis, es perfectamente compatible, ¿de acuerdo? Bien. Y también incluso tendríamos la posibilidad, como os voy a demostrar ahora, de utilizar mezcla de materiales. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un V-Ray material, que lo tenéis ahí, y lo que vamos a hacer es, en ese mismo material tenemos como multi-subobject un material de corona, que es de color blanco. Es decir, por ejemplo, bueno, color blanco de color gris. Mirad, no tenéis ningún problema para utilizarlo. Es el que está aplicado, por ejemplo, tanto en el suelo. Lo voy a poner de un color así, que sea muy chillón, para que os deis cuenta. ¿De acuerdo? Bien, ya veis que ahí funciona perfectamente. Es decir, esto es un multi-subobject que se compone de dos objetos. Perdón, de dos materiales. Un material de V-Ray y un material de corona. Bueno, la verdad es que yo os animo a que ahora podéis introducir cualquier librería, porque muchísimas librerías son de V-Ray y las podéis utilizar directamente sin necesidad de utilizar ese Corona Converter. Bueno, esta sería una primera fase con algo muy sencillo, pero creo que lo lógico sería ahora probar, qué es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, el coger una escena de V-Ray y ver a ver qué pasa si la intentamos renderizar con el motor de render Corona.